originarios del grupo Fungorum. El día de hoy vamos a contar con la participación de la bióloga Alejandra Becerril Medina, con su conferencia Nomenclatura Originaria y Científica, el caso de los hongos en Songozotla, Puebla. Ella es titulada de la Facultad de Ciencias, miembro de varios grupos, tanto nacionales como internacionales, como es el caso de Fungorum, el caso de Recife. Su línea es más que nada la cuestión etnomicológica, pero ha estado también en cosas como muy enfocadas en la divulgación de la ciencia. Entonces, sin más, para no seguirnos tratando, les dejo con la bióloga. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia, sean bienvenidos. Bueno, a lo largo de este ciclo de conferencias que ha realizado Fungorum, se han abarcado diferentes temáticas en torno a la micología. Y bueno, no podía faltar abarcar el tema del conocimiento tradicional local de los hongos. En particular, esta plática va a ir dirigida hacia cómo nosotros, los grupos humanos, nombramos a los hongos, a los organismos. Entonces, también vamos a ver qué tipo de análisis pueden salir de estos nombres de los hongos, tanto científicos como originarios o locales, y ver a través de este análisis qué tipo de cosas podemos nosotros ver a través de los nombres. Entonces, vamos a ubicarnos primero epistemológicamente en dónde estamos, de qué estamos hablando. Parte de estas áreas de la micología, como ya les mencioné, es el uso o el conocimiento, el saber tradicional local de los hongos. En este conocimiento y en este saber local y tradicional, nosotros podemos ver cómo se van manifestando a través de diferentes expresiones, tanto culturales o qué implicaciones también tiene ambientales la utilización o el conocimiento de los hongos. Y un ejemplo de ello son los nombres. A través de los nombres se está manifestando el conocimiento que hay en torno a estos organismos y bueno, les quería presentar como tal el concepto que actualmente se está manejando para la etnomicología, que va a ser el estudio del saber tradicional y las manifestaciones o implicaciones culturales y ambientales que se derivan de las relaciones establecidas entre los hongos y los hombres, o bueno, entre los grupos humanos a través del tiempo y el espacio. Entonces también a través de los nombres nosotros vamos a poder observar esta relación que hay a través del tiempo y del espacio con diferentes culturas que vamos a poder observar. Además, este campo de la etnomicología también se ubica dentro de la rama de las etnociencias, y las etnociencias a su vez hay una rama que es la etnobiología, que se divide en la etnobotánica, en grandes grupos, la etnobotánica, la etnozoología y la etnomicología. Dentro de la etnomicología, o en esta parte de la taxonomía tradicional, se encuentra la nomenclatura local. Y dentro de los dos grandes campos del cosmos y del corpus, el cosmos se va a referir a la parte perceptual, a la parte de cosmovisión, cómo vamos a estar nosotros percibiendo a los organismos, y el corpus es lo que sabemos de los organismos, el cuerpo como tal del conocimiento. Entonces la nomenclatura local se va a ubicar justamente en el traslape de estos dos grandes campos. Y bueno, también hay que mencionar la importancia del lenguaje, porque los nombres van a ser, nos los vamos a poder expresar a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje va a ser un medio de expresión y va a ser una guía a la realidad que se está percibiendo. Nada se puede expresar si no es reflejo de la realidad que nosotros estamos observando. Todos los nombres o todo el lenguaje que nosotros estamos manejando es una realidad de lo que nosotros estamos percibiendo del medio natural y lo manifestamos a través del lenguaje. Además, nos sirve para identificarnos como grupos humanos, para identificarnos como grupos originarios, para identificarnos como científicos o para identificarnos en algún contexto en el que estemos desarrollándonos. Además, nos va a servir para expresar cómo estamos observando el universo, y a través de cómo estamos observando el universo va a ser cómo estamos nombrando las cosas que estamos conociendo. La ideología y la identidad entonces de cada grupo humano se va a materializar o a manifestar a través de la lengua.
Pero el lenguaje por sí solo no va a denotar el significado de las cosas. Es a través de la carga social, de la carga cultural, de nuestra filosofía, de las percepciones y de nuestra identidad, ya sea tanto como grupos científicos o como grupos originarios, es como vamos a poder nosotros observar qué es lo que está observando cada grupo humano. Entonces, nada puede, como les mencionaba anteriormente, nada puede surgir de la conciencia que no sea reflejo del mundo material. Nada puede surgir de nosotros, bueno, si estamos hablando como científicos o si estamos hablando como un grupo étnico, nada puede surgir de nosotros si no es algo que está en el universo que conocemos. Por lo tanto, a través del lenguaje y a través de los nombres tanto científicos como locales, nosotros podemos ver como si fuera una ventana a la percepción de ambos grupos. Entonces, la nomenclatura local ha sido llamada vernácula, folk, vulgar, nativa, popular, coloquial, común, tradicional y local. Nosotros nos vamos a referir a local justo porque los nombres no son estáticos, siempre están en constante evolución y además corresponden a un medio o a un espacio determinado, a un contexto determinado, por eso lo vamos a llamar local. Además van a reflejar los nombres locales de los organismos, características morfológicas, ecológicas, la relevancia cultural que tenga el organismo, va a ser un eje que va a conectar distintas áreas de la etnobiología, porque cuando nosotros hacemos un estudio etnobiológico o un estudio científico, ¿a qué es lo primero a lo que nos enfrentamos? A los nombres científicos o a los nombres locales o tradicionales. Entonces va a conectar distintos ejes, sea el tema que queramos tratar, ya sea hongos comestibles, hongos medicinales, el conocimiento local o que queramos ver cosmovisión, siempre lo primero a lo que nos vamos a enfrentar van a ser a los nombres. Esto nos va a permitir, bueno, además en la nomenclatura local no solamente va a designar los nombres a los organismos, sino que también va a designarle un nombre a todo el universo biótico que nos rodea, es decir, todo lo que se encuentra en él, los hábitats, las especies, las estructuras o parte de las estructuras de los organismos. En esta plática nos vamos a enfocar a los nombres de las especies de los hongos. Los nombres de las especies de los hongos que se van a conocer y que se van a aprovechar en un contexto determinado. En este caso quisiera poner como ejemplo el caso particular de los hongos de Songosotla, Puebla, que es una comunidad, bueno, la comunidad originaria que se encuentra en este municipio es Totonacú. Bueno, ¿qué tipo de cosas podemos ir analizando de los nombres locales? Las metáforas, nosotros hacemos un listado y de repente podemos ir analizando estructuralmente cómo están organizados los nombres. Los podemos ver a través de sus metáforas, es decir, a través de similitudes o de comparaciones, las metonimias, que es de asociaciones con su ambiente, y las toponimias, que son los nombres que van a hacer referencia a los hongos. Además podemos analizar si pertenecen a, bueno, si tienen un lexema primario o secundario. Si son primarios, los lexemas son las palabras. Entonces, los primarios uninomiales van a contener solamente una palabra. Si son analizables, quiere decir que esa palabra todavía se puede separar en su etimología y se puede analizar qué significa. Si es no analizable, entonces va a querer decir que ya no se puede separar esa palabra. Y los secundarios siempre van a ser, bueno, la mayoría van a ser binomiales, de binomiales a polinomiales. Y va a estar representado por el género y el epíteto específico. El género normalmente siempre va a ser la forma de vida, si va a ser como un hongo, o si es un arbusto, o si es un árbol, por ejemplo. Y el epíteto específico va a reflejar la variedad, qué tipo de árbol, qué tipo de hongo, qué tipo de arbusto. Eso es lo que podemos ir analizando. Entonces, los nombres, además, pueden ir reflejando algunos atributos y suelen estar presentes ya dentro de estos nombres. Entonces, en general, la nomenclatura de los hongos va a poseer criterios que van a reflejar que en su construcción se están tomando en cuenta diferentes atributos de los organismos. Entonces, se puede obtener un universo
de criterios, un universo de atributos que están reflejando los nombres de los hongos. En este caso, son todos, lo que quise fue como condensar de varios estudios de etnomicología aquí en México, qué tipo de características, qué tipo de atributos se están fijando las personas de diferentes comunidades de México para nombrar a sus hongos, ¿no? Entonces, como vemos, hay morfológicos, ecológicos, por la consistencia, hay algunos meteorológicos y otros que tienen que ver con formas de préstamo del español o con cosas que tienen que ver con el sabor o que son más bien como organolépticas, ¿no? Pero siempre va a estar predominando y siempre vamos a poder analizar a través de ellos las metáforas, las metonimias y las toponimias. Entonces, a pesar de todo este universo que podemos encontrar en la nomenclatura tradicional o local de los hongos, a pesar de todas estas características que se pueden observar, la nomenclatura local ha sido soslayada y generalmente descalificada, sobre todo por los nombres científicos. Pero históricamente, la nomenclatura científica tiene sus raíces en la nomenclatura local. Y desde entonces, desde que se origina la nomenclatura científica, ha seguido un camino paralelo a la nomenclatura local. Por lo tanto, esta forma de observar la naturaleza no es menos científica y no es menos aplicable para poder describir la realidad de lo que estamos observando. Entonces, bueno, eso fue como de la parte local tradicional. Dentro de la parte científica, nosotros sabemos que el latín en el que nosotros nos manejamos, bueno, con los hongos, pertenece al latín botánico. ¿Pero por qué latín? Bueno, el latín fue la única lengua que sobrevivió desde la Edad Media hasta el siglo XVIII como la única lengua formal para describir las características de todos los organismos que se estaban describiendo, cuando se estaban estudiando todos los organismos y se les estaban poniendo un nombre, el latín era la única lengua válida porque además era la que se hablaba en toda Europa. ¿Qué pasa con la expansión europea? Bueno, si estamos hablando de un territorio más o menos pequeño, nada más nos estamos limitando a Europa, ¿qué pasa cuando se empieza esta expansión? Se tiene un cierto número de palabras y un cierto número de términos para poder describir a los nombres de los hongos, que además, históricamente también la metáfora ha sido el principal método de designación en la nomenclatura científica, entonces se comparaba con los objetos que se conocía hasta ese entonces. Cuando se da esta expansión, se empiezan a conocer mayor diversidad de estructuras, mayor diversidad de formas y que no se conocían antes, entonces ya no había un referente para poderlo comparar con esa estructura. Entonces, hay nuevos organismos y hay la necesidad de nuevos términos. En este sentido, la aportación más importante de Linneo fue dotar de una nueva terminología para poder nombrar más estructuras y más organismos, porque él empieza a tomar palabras, incluso de los nombres vernáculos o de los nombres locales de las diferentes etnias a las que se estaba llegando. Y además también empieza a tomar palabras del griego o de otras lenguas para poder describir con mayor precisión las estructuras que se estaban encontrando de los organismos nuevos. Es así como diverge el latín botánico del latín clásico, porque el latín botánico ya va a tener diferentes elementos integrados a su léxico y el latín clásico filológicamente va a estar separado del botánico, no es como el formal. Entonces, nosotros también a través de la historia podemos observar todos los atributos que se han considerado a través de la historia para los nombres científicos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, también podemos ver que sí hay algunas diferencias entre los tópicos o los atributos que se toman en cuenta para nombrar a los organismos. Pero algo bien importante, muchos de los nombres fueron latinizaciones de los nombres vernáculos que se encontraban de las zonas a las que durante la expansión europea. Perdón. Pero además, ¿qué otra cosita interesante vemos? Que siempre también vamos a poder analizar, y los métodos de designación de los nombres científicos también van a ser las metáforas, las metonimias y las toponimias. Entonces,
Bueno, este trabajo también es parte de mi tesis de licenciatura, entonces lo que queríamos ver a través de esta nomenclatura de los hongos era también poder registrar, bueno, a través de la historia, pocos momentos han sido los que han marcado la importancia de poder registrar los nombres. Uno de estos momentos para poder registrar los nombres es que hasta 1997 se habían registrado 3.400 nombres locales de los hongos en México y de todos estos, 1.600 estaban en alguna lengua originaria de 32 grupos originarios de aquí de México. Entonces, este fue un momento para poder ir registrando los nombres que se conocían hasta ese entonces de los hongos aquí en México. Además, ya entrando en materia con los estudios con la lengua totonaca, han sido poquísimos los estudios que se han dedicado a ver cuáles son los hongos, además que se encuentran en la Sierra Norte de Puebla, que es donde está esta comunidad, y además que estén registrados en lengua totonacú. Uno de ellos, el más importante, fue el de Martínez Alfaro, donde nos mencionan que el nombre genérico para que se va a ocupar para todos los hongos que se conocen en la zona va a ser Maslat o Matlat. También hay otros estudios de la zona que son además con totonacos y que además pertenecen a la Sierra Norte de Puebla, donde vamos a empezar a ver el registro de los nombres en lengua totonacú. Entonces, bueno, el sitio de estudio está en Songozotla, que está al norte del estado de Puebla. Su altitud va desde los 700 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.300 metros. ¿Qué significa esto? Que tenemos una gran diversidad de tipos de vegetación, lo que nos va a permitir también una gran diversidad de hongos. Aquí está el estado de Puebla y por aquí se encuentra Songozotla. Este es el municipio de Songozotla. Además, es una comunidad totonaca donde la variante lingüística pertenece a la familia totonaco-tepehua y la autodenominación es el tutunacú. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos empezar a hacer? Bueno, yo me hice la pregunta de cuál es la naturaleza de los nombres, cómo se estructuran y qué relación además guarda la nomenclatura originaria, en específico la tutunacú, con la científica de un mismo grupo de organismos, ¿no?, que son los hongos. ¿Por qué es importante este tipo de estudios? Porque generan una contribución a los estudios de nomenclatura y además en cuanto a la parte etnomicológica, a la memoria biocultural, a la bioculturalidad y a la misma ciencia. La escasez también con el estudio de totonacos, con este grupo humano, nos va a permitir también ampliar el conocimiento que hay de los hongos en diferentes culturas originarias de nuestro país. Además, esta zona y esta cultura representa una riqueza biológica y cultural y lingüística además que se refleja en la memoria biocultural de las culturas. Además, va a permitir, bueno, lo que se pretende es que haya una valoración de la forma lógica y ordenada de los nombres tradicionales que las comunidades originarias, de la forma en cómo asignan las comunidades originarias los nombres, y además pretende este estudio ser impulsor de trabajos que puedan revelar que hay una correspondencia entre los nombres científicos con los nombres tradicionales, pero que además los nombres tradicionales pueden complementar el conocimiento científico. Entonces, el objetivo es comprender esta estructura de los nombres, comparar la nomenclatura totonaca y científica a través de su análisis estructural y etimológico para poder determinar qué grado de paralelismo han seguido o qué grado de divergencia hay en la asignación de estos nombres. Como objetivo particular, bueno, los objetivos particulares se dividen en dos ejes. Uno es como conocer los nombres de los hongos y el otro es cómo vamos a identificar las características que se tienen de los hongos, ¿no? Entonces, para conocer los nombres tanto totonacos como científicos, pues se ocuparon listados libres y además era súper importante determinar taxonómicamente los hongos que estábamos recolectando. Y para identificar sus características se necesitaban
entrevistas semiestructuradas para establecer el diálogo con las personas, para preguntar por qué se les nombran así a los hongos, cuál es el significado de los nombres en totonaco. Y para conocer cuál es el significado de los nombres científicos, como uno no le puede ir a preguntar al científico porque es probable que esa publicación haya sido del 1800 o del 1700 de repente, pues lo que podemos hacer es la búsqueda bibliográfica de las etimologías de estos nombres, para al final poder comparar ambas nomenclaturas. Se manejan dos hipótesis. Una, que es importante, la correspondencia entre los criterios y los atributos. Si es mayor la correspondencia entre los criterios y los atributos de ambas nomenclaturas, esto va a significar que va a haber un paralelismo intelectual. Es decir, que la cultura relativa a los nombres de los hongos ha seguido un camino paralelo. Es decir, entre más correspondencia hay entre los atributos que nos estamos observando los totonacos y los científicos, va a haber mayor paralelismo. Pero los avances filosóficos, intelectuales, incluso en las tecnologías y en las herramientas que empiezan a diferenciarse en la ciencia y en la nomenclatura científica, va a permitir que también esta nomenclatura empiece a ser divergente, porque ya se están utilizando otras herramientas, otras técnicas para poder designar los nombres de los organismos, ¿no? Para hacer todo este trabajo, pues se propone, en parte de la importancia de este trabajo, es la propuesta de un nuevo método para poder hacer este análisis de la nomenclatura, tanto científica como totonacan. Entonces, es como la primera propuesta, es el primer trabajo que se hace también de este tipo de analizar estructuralmente y además compararlos a través de diferentes tipos de métodos como los sistemáticos, de correspondencia, componentes principales y aritméticos para poder determinar qué grado de paralelismo o qué grado de divergencia hay entre ambas nomenclaturas. Entonces, para la obtención de información, esto es súper importante. Primero, en los estudios etnomicológicos nos vamos a ir de este tipo, nos vamos a ir a las comunidades y vamos a muestrar, ¿no?, la información. A través de la técnica bola de nieve y de la bola de nieve vamos a través de la curva de acumulación, nos va a decir como hasta cuántas entrevistas podemos parar, que ya tenemos como los suficientes nombres, que ya cubrimos casi la mayoría de los nombres, si no es que todos los nombres que se conocen en la comunidad. Hay entrevistas, en el método etnográfico, antes de salir a la comunidad hay que diseñar la entrevista. Hay que saber, con base en los objetivos que nos estamos planteando, qué tipo de preguntas vamos a plantearle a las personas. En mi caso, yo quería saber cuáles son los nombres y cuál es el significado de los nombres. ¿Por qué se llama el hongo flor u hongo amarillo? Entonces, a través de estos significados, las personas te despliegan una lista de atributos, que son los atributos que uno va observando y que va registrando. Entonces, la aplicación de estas entrevistas se hizo en diferentes lados de la comunidad, tratando de abarcar tanto el norte como el sur, el este y el oeste, para abarcar también los diferentes tipos de vegetación que había, ¿no? Porque además la comunidad pues, se encuentra desde lo bajo hasta lo alto. Además, la aplicación de las entrevistas a las personas, yo lo que quería justamente era obtener los nombres en tutunacú, en la lengua originaria. Entonces, las personas que tienen mayor conocimiento de esta lengua son las personas que son más grandes, pero ya no hablaban español, entonces es una limitante. ¿Qué fue lo que hicimos? Pedirle a un colaborador de la misma comunidad que nos ayudara a hacer las entrevistas. Entonces, él nos ayudó a hacer la traducción de las entrevistas para obtener los nombres, pero sobre todo los significados de estos nombres en tutunacú, que en este caso fue el habitante Elías Simón García. Además, se plantearon recorridos guiados. ¿Por qué son súper importantes los recorridos guiados? Porque esto te va a permitir la corroboración de la información de las entrevistas. Cuando ya nos desplegaron todos los nombres y nos desplegaron todos los atributos del significado de los nombres, ¿qué es importante?
corroborarlo. Entonces, a través de los recorridos guiados, sobre todo en los atributos que tienen que ver con lo ecológico y lo morfológico, cuando se hace la recolecta del material, las mismas personas te van enseñando cuáles son los atributos que ya te explicaron en las entrevistas. Esto significa que te hacen partícipe de su conocimiento, partícipe del método de designación y de la observación del entorno en el que se están desarrollando. Es por eso que la observación participante se va a dar de esta manera. En este tipo de estudios participante va a hacer la corroboración a través de los recorridos guiados del material y de todos los atributos que nos están definiendo las personas. Entonces se hacen los recorridos y las recolectas en diferentes zonas de la comunidad con las personas que son conocedoras, con nuestros colaboradores, y nos van explicando incluso de todo lo que hay en el medio, para que tengamos una mayor comprensión de lo que nos están explicando a través de los nombres. Porque como sabemos, los nombres solitos no nos dicen el significado del hongo. Entonces, bueno, ya para las recolectas también se describieron todos los hongos para poder hacer la correcta determinación taxonómica, que es porque se necesitaba ahora saber los nombres científicos, pero los nombres científicos que sí corresponden. Entonces, falta la descripción, bueno, aquí nos están mostrando en esta foto un atributo que es ecológico, por ejemplo. Es que este hongo se llama flor porque además crece como disperso. Entonces nos está enseñando que además que crece aquí, también estaba por acá. Entonces nos está demostrando el hábito de crecimiento del hongo, que también es disperso, similar al de la flor. Y en este caso, bueno, nos están explicando por qué tiene rayitas ese hongo, por qué se llama de esta manera y por qué crece también en este tipo de palo, ¿no? Se hace la descripción de las características morfológicas, macroscópicas, y después hizo la determinación, bueno, también la descripción de las características microscópicas para hacer la determinación taxonómica. Y bueno, en la parte lingüística, en el campo, lo que hicimos fue pedir la colaboración de una persona que supiera de la lengua para que nos pudiera explicar mejor cuáles son los significados de la lengua, de los nombres en Tutunacú. Esto lo hicimos también gracias a que nos encontramos a una persona que además que es hablante de la lengua, es experta en la escritura y en el conocimiento mismo de la lengua. Entonces nos pudo ayudar con las traducciones tanto de los nombres del Tutunacú al español como de los que nos habían mencionado en español, y nos ayudó también a darnos el significado y la traducción al Tutunacú. Además, el registro fonológico de estos nombres también nos va a permitir tener el registro de cómo se escuchan, cómo se pronuncian los nombres. Y en el gabinete, ya que tuvimos todos los nombres, ahora sí podemos buscar a través de los registros que haya o a través de la bibliografía que ya exista sobre la lengua Tutunacú para tener mayor comprensión de cómo es la dinámica de la lengua. Estos materiales fueron proporcionados por el lingüista de aquí del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y para el caso de los nombres científicos, lo que se hizo fue que a través de Index Fungorum se buscó la primer descripción del nombre científico. ¿Qué nos dice la primera descripción del nombre científico? Bueno, además de sus características, en muchos de los casos ya nos muestra la etimología del nombre científico. Por ejemplo, pleurotus, si viene del latín o viene del griego, y qué significa si viene del griego y qué significa si viene del latín. Entonces, en el caso en el que no se encontró la etimología en la primera descripción del hongo, lo que se hizo fue buscar a través de los diccionarios de latín y de griego para saber qué es lo que significan los nombres científicos. Y en conjunto con la biología del organismo se pudo determinar cuáles son los atributos que se consideraron para nombrar el nombre científico. Bueno, para sistematizar ahora la información, ya tenemos un montón de nombres y tenemos un montón de criterios, como el universo que les mostré hace ratito. Ahora, ¿qué vamos a hacer con tantos? Bueno, vamos a identificar primero cuáles son los atributos.
si el nombre está hablando del color, de la forma, de la textura, o si está hablando de su hábito de crecimiento. Ya que los identificamos, les vamos a asignar a un criterio grande. Si el color y la forma forman parte de un criterio grande morfológico. Si el hábito de crecimiento y la fenología forman parte de un criterio grande que se llama ecológico. Entonces los vamos a ir encerrando, o bueno, los vamos a ir clasificando en grandes criterios. ¿Qué vamos a hacer con estos criterios? Vamos a construir una matriz binaria. ¿Todos aquí conocemos las matrices binarias? ¿Sí? Bueno, vamos a construir una matriz binaria de presencia o ausencia. Entonces, lo que vamos a hacer con esta matriz binaria es que vamos a poner en las filas los nombres tanto científicos como originarios, y en las columnas vamos a poner los criterios. Por ejemplo, aquí puede estar color, forma, textura y hábito de crecimiento. Entonces, si el nombre cuenta con el color, le vamos a poner un 1, si no cuenta con el color, le vamos a poner un 0. En eso consiste la matriz binaria, ¿sale? Bueno, pero para no poner todos los criterios así todos grandes y que nos quede una matriz toda enorme, entonces los vamos a decodificar, los vamos a hacer chiquitos. Entonces con la letra mayúscula vamos a poner el criterio y con letra minúscula vamos a poner el atributo. Si el atributo es color, le vamos a poner una C en minúscula, pero pertenece al criterio morfológico, entonces le vamos a poner la M mayúscula. Y así es como vamos a hacer la decodificación de los criterios con sus atributos. Y luego vamos a establecer un número de locus. El locus nosotros ahora los tenemos que acomodar en espacios. Entonces, cada locus, es decir, cada espacio, va a estar ocupado por un criterio con su estado de carácter, es decir, con su atributo. Y con esto, ya estableciendo tanto las matrices binarias como el número de locus por nombre, vamos a poder ahora sí, a través de los métodos numéricos, determinar el grado de similitud o de paralelismo o de divergencia que hay entre ambos nombres. Entonces ahora sí, lo dividí en dos partes, porque salieron dos tipos de análisis. Uno global, porque al hacer la matriz binaria, uno obtiene una matriz donde están comparando todos contra todos, ¿no? Todos los nombres científicos con los originarios. Y los específicos, los análisis numéricos específicos, fueron de un organismo con su nombre local y con su nombre científico. Entonces, en los métodos globales, a partir de la matriz de presencia y ausencia a través del programa PAS, lo que pudimos obtener fue un análisis de componentes principales que nos va a indicar cuáles son los 4 criterios que predominan en ambos pensamientos, tanto científicos como tradicionales. A través de un análisis de correspondencias vamos a ver si los criterios son más o menos congruentes o no, es decir, si se están distribuyendo todos juntitos, todos los puntitos juntitos, ahorita vamos a ver la gráfica, si están siendo congruentes entre sí. Y los de similitud vamos a ver a través de un fenograma, a través de un árbol fenético, ¿cuáles son los nombres que están teniendo más grado de similitud y cuáles son los nombres que tienen menos grado de similitud? O sea, cuáles se parecen más y cuáles se parecen menos con base en los criterios que ya nosotros observamos y registramos. Y el análisis de numéricos específicos, que es de por organismo, bueno, por hongo y con 2 nombres, estamos comparando entonces el nombre en totonaco contra su nombre científico, contra su identidad científica, que se va a calcular en un grado de similitud del 0 al 1, siendo 0 nada de similitud y siendo 1 máxima similitud, por cada taxón. Entonces vamos a tener al final, por cada nombre vamos a tener un grado de similitud, pero al final nosotros podemos hacer un promedio de similitud total de todos los nombres. Para poder sacar este promedio de similitud total, la propuesta también es esta fórmula, donde la suma va a ser de cada similitud que ya sacamos por cada honguito, entre, bueno, tanto de los nombres en totonaco como científicos, entre el número total de taxa. Por ejemplo, nosotros tuvimos 23 nombres,
Entonces, por cada uno tenemos un grado de similitud y lo vamos a dividir entre 23 y así vamos a tener el promedio, ¿sale? Entonces, bueno, les voy a mostrar los resultados para el caso de Songosotla. La palabra tongolo es el genérico para nombrar a todos los hongos que se conocen, a diferencia de lo que había mencionado Martínez Alfaro, que era maslat o matlat. En el caso de Songosotla es tongolo. Y Shia tongolo se va a mencionar para los hongos que no se comen o que hacen daño porque provocan síntomas similares a la rabia. Se registraron 23 nombres en Totonacu que correspondieron a 20 especies de 20 géneros científicos. No fue posible determinar todas las identidades científicas de los honguitos. Entonces, bueno, este es como para que observen más o menos de qué hongos estamos hablando, sus nombres en totonaco, cuál es su significado o traducción al español. Una cosa es la traducción porque nada más estamos pasando de una lengua a otra en la traducción. El significado es describir qué es lo que está sucediendo con ese hongo. Por ejemplo, en el caso de Malacácil, incluso está entre comillas, porque no hay una traducción literal para el nombre de Malacácil, sino que significa que tiene la propiedad de tener muchas rayas, tanto en la parte del limenio como en el tipo de ornamentación que tiene este hongo. Entonces no es la traducción literal, sino que es el significado del hongo, ¿sale? Y bueno, el método también de designación, el que mayor proporción tuvo fue la metáfora. Como ya habíamos visto en los antecedentes, históricamente ha sido la metáfora el método de designación como principal tanto para los nombres totonacos originarios como para los nombres científicos. En el caso del término de propiedad, hace referencia a designaciones que no incluyen, bueno, que no se pueden determinar como metáforas o metonimias o toponimias. Por ejemplo, la forma de aprovechamiento, es decir, cómo estamos haciendo uso de ese organismo no entra ni en metáfora, ni metonimia, ni toponimia. Entonces le pusimos como término propiedad. Teniendo estas gráficas, para el caso del Totonacu, las metáforas son las que imperan y para el caso de la nomenclatura científica, las metáforas son las que imperan. ¿Cuáles son los criterios entonces que registramos para los nombres en totonaco? El morfológico, ecológico, de consistencia, aprovechamiento, fisiológico, préstamos del español, del desarrollo y forma de vida. En el de desarrollo significa cómo está creciendo el hongo, cómo está cambiando. Entonces le pusimos eso. ¿Qué fue lo que encontramos? Desde aquí nosotros ya podemos ir viendo en cuestiones de similitud que el morfológico es el que impera. El criterio morfológico siempre va a imperar en el caso de la nomenclatura totonaco y científica para los nombres. ¿Qué nos dijeron los análisis globales? Esta es la matriz binaria que se saca. Bueno, es una partecita, ¿no?, de la matriz. Entonces, como pueden observar, aquí está la decodificación de todos los criterios, todos los nombres, tanto en totonaco como científicos, y si está presente o ausente la característica, ¿sí? Bueno, a través del fenograma lo que nosotros podemos observar, los nombres en azul son los científicos y los que están en rojito son los que están en totonaco. ¿Qué podemos observar aquí? Este grado de similitud, ¿cuánto es? Es 1, es decir, hay similitud total, pero ¿entre quién y quién? Entre nombres tradicionales y científicos. ¿Sí se observa? Incluso, por ejemplo, este hongo, bueno, hay unos nombres que ya desde aquí está el nombre tradicional con su identidad científica, o sea, ya desde este análisis global está identificando que tienen una similitud total. ¿Eso qué quiere decir? Que se están fijando en lo mismo, en los mismos atributos, en las mismas características. Por lo tanto, hay un paralelismo entonces del pensamiento científico y totonaco. Entonces, esto lo podemos ver como en grado de paralelismo de un pensamiento contra otro. En el de componentes principales nos mostró que el morfológico, bueno, que los nombres se van a regir por lo morfológico,
la forma de vida, en función del color, en función de la forma, o sea, la mayoría están dados por el color y por la forma, además por la forma de vida y la consistencia. A partir de estos se distribuye en esta gráfica, ¿no? Entonces todos los puntitos, acuérdense, los rojos son los tradicionales y los azules son los científicos. Entonces todos los nombres se van a distribuir y van a tener como semejanza estos 4 criterios principales. Y en el de correspondencias lo que nos mostraba es que si el patrón de aglutinamiento en toda esta gráfica se muestra más o menos uniforme, lo que va a querernos decir es que hay un grado de correspondencia alto. Y además hay algunos puntos que se traslapan, eso también que significa que hay una similitud total entre los nombres. Hay unos nombres, por ejemplo, en función de lo simbólico y en función de cómo se hace funcional este organismo, que los vamos a encontrar separados, los vamos a encontrar muy alejados de la gráfica. Esto significa que ni un pensamiento ni otro nunca va a tomar en cuenta esas características, y eso que es lo que permite hacer particular este modo de observación de un organismo, y de un pensamiento y del otro. Y como pueden ver, casi todos se distribuyen juntitos, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un grado de paralelismo alto. En el caso, además encontramos una gráfica bien interesante, bien bonita, que salió de repente, a través de la matriz binaria también, de la representación gráfica de la matriz binaria de presencia y ausencia. Lo que se pudo ver es que hay un patrón de distribución también de los criterios, y ya desde este momento podemos ver cuáles son los criterios que se están traslapando entre uno y otro, entre los nombres totonacos y científicos. ¿Esto qué representa? Que hay una huella digital, o sea, esta nomenclatura y este análisis ya es para la nomenclatura totonacú y ya es para los nombres científicos. Entonces va a ser su huella digital, ya nadie se los puede quitar. ¿Y qué es lo que tenemos? Al sobrelaparse, los voy a pasar rápido. Al sobrelaparse lo que hacen es mostrar ya el patrón de similitud. Los rojitos son los de presencia y todo lo azul es de ausencia. Entonces, como podemos ver, tanto lo morfológico en función del color como de la forma, en ambos pensamientos, son los que más imperan. Y los análisis específicos que nos muestran, bueno, aquí lo que se hizo, por ejemplo, es poner el nombre Chashana Tongolo. ¿Qué significa el hongo flor? ¿Cuáles son los criterios? Estos se sacaron entonces a través de la descripción. ¿Por qué es hongo flor? Porque tienen el color parecido al de la flor, tipo el cempasúchil, pero además no crece como un hongo normal, o sea, pileado, estipitado, sino que crece como en forma de cono, ¿no? Como en forma de una flor, y además se hace chinito en el margen. Entonces, todas estas descripciones nos hacen que nosotros saquemos diferentes atributos, que es lo que hacemos, decodificarlos y los ponemos en sus espacios, cada uno en un espacio que lo vamos a llamar locus. Ahora, su identidad científica es Cantarellus lateritius. ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo, Cantarellus está en función a la forma de una copa. Y lateritius está en función al color ladrillo. Entonces lo descodificamos, los ponemos en locus. Esto además que nos va a permitir que el análisis pueda ser binomial, que no nada más sea del género o de la forma de vida o del epíteto específico, sino que sea un análisis completo de todo el nombre. Entonces, ahí está la comparación. Está el hongo, este es Cantarellus, o Chashana Tongolo, que es una flor parecida a la del cempasúchil. Además, su hábito es disperso, su hábito de crecimiento es disperso, y en el caso del nombre científico, que es similar al de una copa. Y además el color ladrillo no es como el rojo que nosotros conocemos en Europa, es más bien de un tipo amarillento, que es como este, justo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Los ponemos, los ordenamos y luego los comparamos. Desde aquí podemos ver que cuál y cuál coinciden, el morfológico en función al color y en función a la forma.
Entonces, nosotros tenemos un cierto número de criterios totales, ¿no? Entonces, tenemos 5 criterios que son los máximos en el caso de Chashanat y nada más tenemos 2 criterios en el caso de los nombres científicos. Esto ténganlo en cuenta. Entonces, tenemos como máximo 5 criterios, pero solamente 2 de estos 5 criterios son los que coinciden. Y con eso hacemos la división para cada uno y se obtiene el grado de similitud. Igual para otro honguito, en este caso pues fue el mismo criterio, entonces tiene un grado de similitud de 1, se hace el promedio de similitud, que es un total bajo, en este caso es bajo. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea bajo, cuando se está comparando entre un mismo organismo, ¿qué es lo que ocupamos los científicos para empezar a nombrar ya los hongos? Ya ocupamos otro tipo de herramientas como el microscopio o el secuenciador de genes. Entonces estamos ocupando otras herramientas ya diferentes a nuestros órganos o los sensoriales, ¿no? A los que podemos ver, características que solo podemos observar o que podemos sentir o que podemos oler, comer, ¿no? Ya son herramientas diferentes. Entonces, si recordamos, bueno, ahorita paso a esa parte. Entonces, los criterios en la nomenclatura Tutunacú van a ser más diversos que en la nomenclatura científica. Y además, la aproximación etimológica a los nombres científicos se ve un poco limitada porque en las descripciones de estos nombres científicos, cuando se da por primera vez, no se explica por qué, cuál es el significado de los nombres que se le están dando de forma científica. Y, qué lástima, bueno, tenía una animacioncita que, bueno, lo que nos va a permitir entonces este tipo de trabajos es establecer un análisis global y además un análisis específico. En el caso del global, ¿qué fue lo que observamos? Que existe una gran correspondencia entre todos los criterios que se consideran para los nombres totonacos y científicos y por lo tanto hay mayor paralelismo intelectual. Pero ¿qué sucede con los nombres o con los análisis específicos? Que hay cambios y avances en la ciencia que están permitiendo que haya otro tipo de herramientas para poder nombrar a los hongos que en la nomenclatura local. Entonces esto permite que haya una divergencia. Pero ¿esto qué ventaja tiene? Que va a ser complementario el conocimiento. Que los nombres científicos van a poder tomar en cuenta características que ellos no han tomado en cuenta, que no han observado, que la nomenclatura local sí observa. Entonces este conocimiento se hace complementario. Y por lo tanto, bueno, ya a manera de conclusión, esta nomenclatura fue registrada toda en Tutunacú, la mayoría es binomial, imperan las metáforas y además en cuestión de percepción es principalmente morfológica la forma en cómo se está observando este universo de hongos. Los criterios y los atributos van a ser siempre complementarios. Es importante saber que la nomenclatura local nos va a permitir complementar el conocimiento científico que tenemos y el pensamiento Tutunacú va a tener mayor diversidad de criterios que el pensamiento científico. Pero, bueno, el grado de similitud además va a depender de los atributos que estemos considerando y esto se va a poder hacer en diferentes niveles, tanto globales como específicos y para cualquier organismo. Y bueno, pues eso es todo, les agradezco mucho su atención. Bueno, igual tenemos tiempo para una o dos preguntas, no sé si alguien quiera preguntarle algo a nuestra compañera. Me parece muy importante tu trabajo. Gracias. Bueno, en mi lógica llegué a la conclusión que creo que el conocimiento popular o como llaman local, creo que le gana un poquito, ¿no?, al científico, y que ninguno de los atributos del ecológico, el ecológico es más importante en el local. Creo que podría decirse incluso un poco más avanzado, pero me parece que por ahí va la situación. Sí, así es. En realidad lo que también tratamos de, bueno, lo que se observó es que los nombres científicos sí siempre van a tener la descripción completa del organismo, todo, pero no está, muchas veces no está reflejado en el nombre.
y en los nombres tradicionales o locales sí está desde ahí reflejado cuáles son todos los atributos que se están considerando de todo el universo en el que están inmersos, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, y si está reflejando todos los atributos, bueno, entonces exactamente qué reflejan, si a veces no reflejan todo lo que tiene que ver con ¿Los científicos? A veces están reflejando más bien, por ejemplo, que están siendo conmemorativo, que está siendo como, por ejemplo, hay nombres que se le atribuyen o que se dan como en homenaje a algunas otras personas, ¿no? Entonces eso también provoca una divergencia en el pensamiento porque no está reflejando el atributo del hongo, sino que se está haciendo como una conmemoración, un homenaje a una figura importante de la micología, ¿no? Me llamó la atención que en el aspecto de los hongos enteógenos, y el aspecto simbólico, creo que no hay un atributo, no se ven atributos en el aspecto de la nomenclatura local. Sí, de hecho son más bien más profundos porque en el caso de los hongos enteógenos tiene más bien que ver con una parte también religiosa, con una parte ya perceptual que es más compleja y es más profunda que un atributo que se observa a simple vista como el color o como la forma, ¿no? Sino que ya tiene un atributo, una carga filosófica y religiosa dentro del nombre. ¿Nadie más? Bueno, pues agradecemos su compañía aquí con nosotros, le entregamos su constancia a la ponente y pues le pido un fuerte aplauso para la gran ponente. Igual, si tienen más preguntas, pues pueden consultarla con la bióloga y pues los invitamos a los demás eventos que vamos a estar organizando el Grupo Fungorum aquí en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Gracias.